Qué bueno saludarles, mis hermanos, qué bueno encontrarnos. Y hoy quiero compartir un tema, tal vez muy conocido y muy hablado, y es la oración. Pero quiero que hablemos el concepto de la oración y para qué nos puede servir, cuál es el propósito de la oración. Entonces, quiero invitarle a que estemos atentos en este momento y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Nos dice de la siguiente manera: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cada vez que hablamos de la oración, en nuestra mente siempre llega el concepto de orar, es hablar con Dios. Pero saben, se han dicho muchas cosas con respecto y muchos simplemente han quedado con el concepto de hablar con Dios. Lo primero que quiero que miremos es la oración como un medio de comunicación. Nosotros, según la tradición religiosa, el momento de oración en muchos casos era visto como castigo o como obligación o porque me toca para. Anteriormente, en la antigüedad, muchos cristianos existía que cuando alguien hacía algo malo, venía la reprensión de parte de la autoridad. Entonces, si era en la casa, venía la reprensión por parte de los padres; si era en el trabajo, la reprensión por parte de los jefes, y obligatoriamente, después de la reprensión, era necesario ir y orar para pedirle perdón a Dios por todo el mal que había hecho. En la tradición o en la religión popular, la oración era tomado también como un método de penitencia. Entonces la persona, cuando tenía que o iba a hacer el sacramento de la confirmación, como llama la tradición popular, ellos llegaban, debían hacer primero un examen de conciencia, se acercaban ante el sacerdote, le confesaba sus pecados y él, de penitencia, le pedía que hiciera un tipo de oración, una cantidad de veces. Entonces la oración se veía o como un castigo o como una penitencia. Y es muy particular, porque queremos que la oración sea un hábito en nuestra vida, pero ¿cómo se va a hacer un hábito de algo que para nosotros es algo, en nuestro concepto, es algo que se ha tomado como negativo, para castigo o para penitencia? ¿Cómo vamos a tomar un hábito en nuestra vida cuando algo es que me toca hacerlo? Una de las cosas que me ha parecido particulares en las culturas orientales es que en el momento de conexión con su ser supremo, para ellos es un momento de equilibrio, es un momento de armonía, es un momento de salud, de actividad, de conocimiento, de poder, de felicidad, de paz. Contrario a lo que nos han enseñado, a nosotros nos enseñaron que la oración era un momento de castigo. Ahora vemos que hay culturas que tienen la oración o su momento de conexión como un momento de felicidad, de paz. Tanto así que muchos occidentales han migrado a ese tipo de culturas. Y quiero hacer una propuesta en este momento. ¿Qué tal si vemos la oración no como una forma de castigo o penitencia, sino una forma de comunicarnos con Dios, el Padre, y llegar a tocar las fibras de su corazón para obtener una respuesta en la situación que estamos buscando? No es un castigo, no es una penitencia, sino es llegar al corazón de Dios, acercarnos. No hay nada mejor cuando uno va por la calle y ve a un hijo con su padre hablando y tal vez hay un momento sentido. Eso mismo es lo bonito de podernos acercar a Dios. Dios nuestro Padre, y poder tener ese momento sentido, abrir nuestro corazón y decir: Padre, mira. Pero debemos primero cambiar, desaprender el concepto de castigo penitencia para aprender el concepto de comunicación. Pero el texto que leímos me presenta una segunda parte de la oración. Dice: cuando ores, entra a tu aposento, cerrá la puerta, ora a tu Padre. Jesús está hablando que nuestra oración, aparte de ser un medio de comunicación, es una forma de acercarnos al Padre.
Jesús en su discurso recomendó que se hiciera la oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. En muchos momentos, Padre, gracias porque yo sé que me oyes. Jesús en muchos momentos se acercó a orar y su dirección de oración era Padre, Padre. Y vimos en las Escrituras que Jesús, después de hacer algo, iba y hacía una oración al Padre. Cuando a los 12 años que fue llevado al templo, que tuvo se perdió de sus papás, pero se perdió, no, estaba en el templo. María, después de unos días, lo encuentra y le dice, ¿qué pasó, Jesús? Y dice Jesús, en los negocios de mi Padre, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Para Jesús, el momento de la oración era el momento de comunicarse con el Padre. Diríamos coloquialmente, tratemos de colocarlo en términos más nuestros. Era como la llamadita a la casa. ¿Cómo está mi papá? Mira, a mí me ha sucedido en algunos casos que tengo que hacer algún viaje por alguna actividad de la misión, por alguna capacitación, alguna invitación que se me hace, algún evento. Y el momento deseado es que llegue la noche para poder llamar a mi casa, saber cómo está mi esposa y mi hija. El momento anhelado es saber, ¿cómo estarán? ¿Cómo habrán pasado el día? ¿Qué habrán pasado? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están enfermos? ¿Están sanos? Todo esto es necesario saber. Y estoy pendiente, en todo momento tengo pendiente que tengo que llamar a la casa. Es más, hay veces que llamo hasta 2 y 3 veces en el día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Pero porque el anhelo es escuchar cómo están las cosas en casa. Y creo que esto es lo mismo que vivía Jesús, porque el afán de él era encontrarse y hablar con Dios y inspirar tal vez alguna directriz, alguna orden que Dios Padre quería darle a él. Era el momento de la llamadita a la casa para saber y comunicarse con su papá. Pero hay un tercer ingrediente en la oración. Es un medio de comunicación con el Padre, pero es un medio eficaz o eficiente o una forma real de acercarnos al Padre. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá aprendemos un principio importante. Ojo, el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. Ojo, el que se acerca a Dios en la oración es necesario que crea que Dios existe. Ojo, no es conveniente, no es recomendable, no es opcional, no es una sugerencia, sino es necesario. Debe existir una certeza que Él está oyendo mi oración. Si yo después de la oración me levanto con la duda, ¿será que Dios sí me escuchó? No oraste con la certeza de que Él te está escuchando. Y por eso dice, sin fe es imposible agradar, porque es necesario que yo crea, que yo tenga la fe, que Dios está escuchando mis palabras. En los atributos de Dios está la omnipresencia, está a todo lado, está la omnipotencia, todopoderoso. Pero también está la omnisciencia. La omnisciencia me lleva a que Él sabe, Él todo lo sabe, todo lo percibe, todo lo escucha. Podemos preguntarnos, pero ¿cómo es posible? Si en cualquier lado del mundo pueden haber cientos, miles y millones de personas acercándose a Dios a orar. ¿Y por qué? O sea, ¿Dios estará escuchando mi oración? Sí, porque Él es omnisciente, Él todo lo percibe, todo lo oye, todo lo sabe. Mira, nosotros somos personas de fe, mira, nosotros tenemos nuestros medios de comunicación. Y nosotros escribimos un mail y lo enviamos con la seguridad que la otra persona lo va a recibir. Tomamos nuestro teléfono en WhatsApp y mandamos un mensaje y estamos pendientes de que la otra persona lo recibe. Y cuando salen los 2 chulitos decimos, ya lo recibió. Y cuando se tornan azules decimos, ya lo leyó. Y cuando pasa eso y no aparecen los chulitos o no cambian de color o no hay una respuesta de eso, decimos, bueno, algo está fallando. En el caso con Dios, nosotros hablamos a Él y hacemos nuestra oración y Dios nos escucha, ¿sabe? Y Dios siempre responde.
te digo una con seguridad, Dios siempre responde a nuestra oración. Solo que la respuesta de Dios es diferente a la que nosotros esperamos. Mira, nosotros esperamos que cuando oramos, Dios diga sí de inmediato. Pero Dios puede decir sí de inmediato, como puede decir no, Señor, o como puede decir, espera un momentico. Dios siempre responde diciéndonos espere, o no, o sí, siempre hay respuesta. Solo que queremos y decimos que Dios no nos ha escuchado es porque la respuesta que he recibido no es la que yo quiero. Pero eso no quita que la forma que yo tenga de acercarme a Dios no sea eficaz, no sea efectiva. Nosotros somos personas de fe. Creemos en nosotros mismos, creemos en las promesas que nos hacen. En tiempo de elecciones es donde se activa mucho la fe de las personas. Uy, fulano de tal me prometió que cuando llegue a X puesto me va a dar, me va a solucionar. Pero colocamos la fe en cosas que no son Dios, en personas que no son Dios. Entonces la propuesta que quiero hacerte, la segunda propuesta que te hago en este momento es: ora creyendo que Dios está atento a tu oración y al mismo tiempo Él está actuando y procesando toda tu respuesta. Ora sabiendo que Dios te está escuchando y al mismo tiempo está procesando la respuesta. Dos propuestas que te hago hoy. La primera es: cambia el concepto de oración penitente o de castigo por un concepto de oración de relación, de corazón. Y la segunda es: ora al Padre sabiendo que te escucha y te va a responder. Mi invitación en este momento es ver la oración como lo que verdaderamente es. Mira, si la oración fuera un castigo o una penitencia, seguro que Jesús no la recomienda. Si la oración fuera algo para hacernos sentir mal y tratarnos duro, Jesús no la recomienda. Pero Jesús nos dice: acércate al Padre. Ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. En otra parte dice: Padre nuestro, ora al Padre, mi Padre les enviará. Y si para Jesús el momento de la oración no fuera importante y no fuera para la ayuda nuestra, no la recomendaría. Pero Él nos dice: ora, acércate. La oración es un medio de comunicación al Padre de una manera eficaz. Ten esto en cuenta. Así que en este momento vamos a hacer práctica la enseñanza. Todo lo que aprendimos hoy vamos a llevarlo a la práctica. Oremos. Padre bueno, te doy muchas gracias porque tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Qué bueno poderme acercar y, como hace mi hija en las oraciones, poderte decir: papito Dios, papá Dios, Padre mío, quiero acercarme a ti. No como un castigo, sino como una bendición de poderme acercar a mi Padre, poderle expresar lo que hay en mi corazón, poder decir todo lo que siento, todo lo que he tratado. Padre Celestial, qué agradable es acercarme en oración a tu presencia y poderte expresar lo que siento. Padre, pero también estoy con la seguridad que tú estás escuchando mi oración. Estoy con la seguridad, Señor, que tú estás escuchando estas palabras, Dios. Y me acerco a ti diciéndote, Padre, que necesito de ti. Necesito de tu presencia y de tu intervención. Y que tú hagas una obra grande y especial en nuestra vida. Padre, pido tu bendición sobre aquellos que están viendo este mensaje. Y te pido, Dios, que en cada momento de sus vidas podamos reconocer y entender que tú, como Dios, estás atento a la oración de tus hijos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, y que ante ese nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú, Cristo, eres el Señor, y todo esto dándole la gloria a Dios Padre. Gracias te doy, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por responderlas. Gracias, Padre. Amén y amén. Entonces ya sabemos que la oración es un medio de comunicación con el Padre de una manera eficaz, de una manera efectiva. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios te bendiga.